y dijo, dice al vientre de mi madre si yo ya estoy bien. Entonces por eso le dice Nicodemo, le dice, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo volver al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? O sea, explícame, en todo caso le estaba diciendo Nicodemo a Jesús. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, entiéndeme esto. Yo quiero que quede marcado algo en tu vida. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sí? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, o sea, en nuestra vida deben existir dos nacimientos. ¿Sí está entendiendo? Tienen que existir dos nacimientos en nuestra vida. En mucha gente, aunque hoy usted sea confrontado, tiene que entender y va a tener que reconocer que en usted solo hay un nacimiento. Solo hay un nacimiento. Y este nacimiento es de la carne. Es de la carne. Sí. Por eso el Señor le empieza a explicar a Nicodemo y le dice, Nicodemo, todo aquel que es nacido de la carne, carne es. Y todo aquel que ha nacido del Espíritu es. ¿Mezcló las dos? No las mezcló. No las mezcló, hermanos. Póngale atención a esto. No hay nada que un poquito y no, nada. ¿Nacido de la carne o nacido del Espíritu? Dos cosas bien claras que le quedaron a Nicodemo. Sí, amén. Y dice, entonces, bueno, el Señor hace énfasis de que es necesario, ¿sí? Entonces, pero Jesús le sigue diciendo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Sí, el Señor hacía énfasis de que es necesario. Sin embargo, la situación en la mente de Nicodemo, en vez de mejorar, lo que hizo fue empeorar. Amén. Le empeoró la situación a Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? A la verdad que Nicodemo había quedado totalmente fuera de comprensión al oír las palabras del maestro. Sí, Nicodemo se quedó fuera de la comprensión de las palabras que Jesucristo había dicho. ¿Sí entiende eso? Sí, quedó fuera de la comprensión. O sea, el maestro Nicodemo se perdió. El maestro Nicodemo perdió totalmente todo tipo de comprensión, todo conocimiento. Sí, pero en lo natural o en lo espiritual. En lo espiritual. Amén. O en la carne. Vamos a hablar así. Vamos a hablar de la carne. Amén. Entonces, al verle Jesús, ¿cómo estaba Nicodemo? Sí, porque tal vez ya Nicodemo no hablaba. Pero recuerde que Jesús, en su soberanía que Él tiene, sí. Entonces, empieza a mirarle cómo estaba por dentro, ¿no? Y le dice, Nicodemo, o sea, ¿cómo siendo tu maestro? ¿Cómo siendo tu maestro? Que deberías conocer esta verdad. Sí, que deberías tener conciencia de lo que te estoy hablando. No lo sabes. O sea, o sea, ¿cómo? Híjole. Totalmente avergonzado Nicodemo. Entonces ahí podemos ver por qué Nicodemo fue a la noche. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque al fin quien le terminó avergonzando fue Jesucristo a Nicodemo. ¿Sí? Le terminó avergonzando. Cuando le dijo, ¿cómo es eso? Que tú siendo maestro, ¿sí? Tú no entiendes esta verdad. Y era verdad, ¿no? Aunque Nicodemo era maestro de Israel, no solamente no entendía que el hombre necesitaba nacer de nuevo, sino que tampoco sabía cómo tal cosa ocurriría. O sea, perdido totalmente. Persona perdida totalmente. Sí, un maestro, un pastor, un
líder, un evangelista, hasta un profeta perdido. Perdido, hermano. Sí, y eso pasa ahora también. Y no necesitas ser maestro, no necesitas ser pastor, no necesitas ser evangelista, no necesitas ser líder. Necesitas simplemente estar sentado aquí, venir a los cultos, escuchar, sentir la presencia de Dios, que cuando viene el Señor y te dice algo, sales de la comprensión espiritual de todo lo que tiene que ver con el espíritu y tú te pierdes. Te pierdes. Y de una o de otra manera terminamos siendo avergonzados. Amén. De aquí es donde Jesucristo nos da una pauta necesaria en cuanto a una vida diferente después de haber aceptado y creído. Sí, Dios aquí nos estaba diciendo es necesario que tiene que haber un cambio. Es un cambio. Nacer de nuevo significa dar vida, ¿no es cierto? Dar vida. Amén. Hemos hablado de Nicodemo muchas veces y hemos recalcado su conocimiento en cuanto a la palabra. Él era un maestro, pero las palabras que salieron de Jesús eran o fueron locura para Nicodemo. No las dijo por respeto, creo yo. Eran locura para Nicodemo y no las pudo entender. El Señor lo avergüenza como siendo el maestro tenía muchos años de experiencia y no sabía de lo que Jesús estaba hablando. Pues de la misma forma que Nicodemo actuó, nosotros lo hacemos también ahora. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? Muchas veces nos encontramos con palabras, escuche, enseñanzas, órdenes que están fuera de cajón o de base, ¿sí o no? Nos encontramos con eso. Nos parecen injustas, nos parecen tontas, nos parecen absurdas. Y es ahí donde nuestra voluntad humana actúa, haciendo que decidamos lo que es mejor para nosotros. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Cuando estamos entrando en este punto o vivimos en este punto, cuando viene Jesús y a nosotros nos enseña o nos guía o nos reprende, ¿sí? También nosotros nos encontramos como el maestro Nicodemo, ¿sí? Creyendo que son tontas, que son absurdas, que son locas, que son injustas, ¿sí? Y es como cuando una persona está enfermo o se está enfermando, ¿cuál es su primera reacción? No, cuando te das cuenta que te vas a enfermar. Un malestar. La temperatura, hablemos de eso. ¿Sí? La temperatura es la reacción que empieza a darse cuando una persona está enferma. Entonces, si está visualizando esto, viene Jesús, te dice, no te está hablando de un nacimiento, pero sí te está hablando de otras situaciones en tu vida, de situaciones diarias en tu vida, sí, propósitos que Dios tiene para con tu vida, acciones que es necesario que tú las emprendas o las dejes de hacer. Cosas como esas vienen y empiezan a ir hacia ti. Y como una persona, sí, en ese momento, cuando Dios te está hablando, así como al maestro Nicodemo, no quiero que usted se vaya del maestro Nicodemo para que usted pueda entender. Sí, entonces usted empieza a visualizar a ese maestro Nicodemo en nuestra vida, el cual empieza a decir, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Pero cómo puedo hacerlo de esta manera? Entonces tú empiezas a mirar que estas cosas son tontas, son injustas, son absurdas, son locas. ¿Sí me entiende? Sí, que cómo el Señor puede hacer esto, que cómo esto, ¿no es cierto? Entonces ahí se reactiva esa defensa natural en mi vida. ¿Cuál es? La voluntad propia. La voluntad propia. Y en mi voluntad propia, sí, sutilmente, ¿qué hago yo? Empiezo a decidir, conforme a esa palabra, pero hago mi decisión propia. ¿Sí?
Y mi decisión es hacer lo que veo que es conveniente. ¿Sí? Y por eso es que al final de muchas circunstancias que pueden haber en nuestra vida, sí, terminamos diciendo, yo por eso dije que esto no era así. Yo por eso yo veía que esa palabra no era de parte de Dios. Porque miren cómo terminaron y miren eso. Sí, porque estamos hablando naturalmente. Sí, ese es el reactivo que se produce en nosotros cuando, como maestros Nicodemo, no queremos entender lo que Dios nos quiere mostrar. Amén. ¿Sí está entendiendo? Ahí no está hablando de nacer, sino de tomar la opción y hacer lo correcto. Cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento, se estaba refiriendo de un cambio radical, algo que debe mostrarse en nuestro diario vivir, pero que Jesús venía luchando y precisamente con gente que tenía un lugar en el Sanedrín, o sea, gente que vivía en su ley, en su conocimiento, en su estatus, en sus pensamientos, en su sistema. Al maestro Nicodemo, el Señor le resumió todo lo que él venía hablando desde que empezó su ministerio. Sí, le dio en un breve resumen esa noche lo que el Señor quería y anhelaba de todas las personas, de los judíos, de los gentiles y de todo aquel que quisiera estar en el Señor. Amén, porque para Él no hay excepción de personas. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 2. Leamos y entendamos por qué actuamos de maneras distintas a un nuevo nacimiento. Amén. 1 Corintios 2, vamos a leer el 14. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tontería o locura, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. ¿Qué es lo que le estaba pasando al maestro Nicodemo? Era un hombre natural. Era un hombre natural. Jesús se había encontrado con un hombre, con un maestro que sabía quién era Jesús en cuanto a las señales, en todo lo que él había visto y escuchado. Sí, y en su corazón estaba anhelando esa verdad que sabía. Yo creo que Nicodemo en su interior, sí, estaba produciéndose una revolución, porque cada vez que él tenía que ir con todos los del Sanedrín a estarle ahí queriéndole hacer caer a Jesús, cada vez que ellos se encontraban ahí y Jesús hablaba, había en su interior ese espíritu que quería encontrar una verdad, pero lastimosamente eso no era suficiente, hermanos. El querer encontrar o el querer buscar no es suficiente. Por eso, aún yendo el maestro Nicodemo a Jesucristo, sí, que generalmente ¿cuántos lo hacemos? Todos vamos a Jesucristo, ¿o no? Todos lo hacemos. Él lo hizo, tenía esa necesidad de ir a Jesucristo, tenía esa necesidad de buscar a Jesucristo, tenía esa necesidad de sentir paz al lado de Jesucristo. Pero se encuentra con una verdad que a él le dejó sin piso, donde el Señor estaba diciendo: es necesario que nazcas de nuevo. Entonces significa que Jesús le estaba hablando de 1 Corintios 2:14. Le estaba diciendo: Nicodemo, tú eres una persona natural, y todo lo
que puedas tener en tu corazón no es suficiente, porque siempre saldrá primando lo natural. Tú puedes querer tener la necesidad, puedes querer tener ¿cómo se dice? La intención, ¿sí?, de querer hacerlo. Puedes haber decidido querer hacerlo, pero cuando tú vas y te encuentras con Jesús, el Señor te declara la verdad y te dice: necesitas nacer. Pero Señor, yo acepté a Cristo y yo ya nací de nuevo. Y el Señor te dice: necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y por eso es que dice: mira, para los que no son espirituales, estas personas no aceptan las cosas que son del Espíritu. No las aceptan. Y usted me va a entender más adelante. No aceptan. Por eso todas las cosas que se hablan en el Espíritu generalmente siempre terminan siendo una tontería. Siempre terminan siendo absurdas. Siempre terminan siendo locura. Un profeta cree que es buen profeta. ¿Por qué? Porque habla así como en línea recta. Pero cuando se encuentra de que Dios no habla en línea recta, sino habla en su designio de espíritu, y que es una dimensión donde mucha gente no puede entrar porque no conoce, porque no ha nacido de nuevo, entonces viene a ser absurdo y loco. ¿No entiendes? No entiendes. Sale de tu comprensión. ¿Y esto qué proporciona en tu vida? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Hay molestia, hay incomodidad, te robó la paz. ¿Pero qué paz? De Dios, no era de Dios. Obviamente, sí, es una paz a la que tú estabas acostumbrada a vivir, pero cuando Dios viene y te dice: tú tienes que hacer esto, entonces tú eres confrontado en que ¿cómo? O sea, no entiendo. Sí. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Para ellos es una tontería lo que habla el Espíritu. Por eso ellos no aceptan, no entienden. Y no solamente eso, sino que terminan juzgando. Terminan juzgando. Es que como usted no ha vivido eso, es que como tú tienes tu hogar, es que como usted no está solo, es que como usted sí tiene mucho dinero, es que como usted no sabe de todas las cosas que he tenido que venir luchando. Entonces, o sea, no solamente se quedó sin comprensión, no solamente se quedó sin entendimiento, sino que te da la aptitud y la pauta, la autoridad, ¿sí?, para poder juzgar. Y bueno, usted sabe lo que dice más abajo, ¿no es cierto? En el 15, no vamos a hablar de eso. Aunque todas estas demandas de Dios son claras en la Escritura, también es muy claro que el hombre natural nunca obedece fielmente a este llamado de Dios. ¿Sí está entendiendo? El hombre natural nunca, escuche, nunca va a obedecer fielmente. ¿Qué significa obedecer fielmente? ¿Qué significa fielmente? Todos los días, a la misma hora. Fielmente significa no cambiar la obediencia, mantenerla, seguir. Hoy te dio la orden y tienes que seguir. Un día, 2 días, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Obedecer fielmente. El hombre natural sí obedece, pero obedece hasta cierto límite, hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque el hombre natural no posee un fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Y la paciencia hace que nosotros podamos esperar y confiar en Dios. Pero el hombre natural, como no posee la paciencia, obedeció cierto tiempo. Como no hay fruto, como no hay resultado, ¿cómo empiezas a actuar? Como
es tu diseño natural. Eres una persona natural. Sí, entonces el hombre natural nunca obedecerá fielmente. Sí, nunca obedecerá fielmente. He ahí el resultado que arroja en nuestra vida. Los hombres naturales, sí, hacen las cosas al comienzo, pero conforme va pasando el tiempo, sí, empieza otra vez a dejarse ver lo que yo quería hacer. Sí, lo que yo quería hacer. Ese es el hombre natural. Amén. ¿Sí está entendiendo? No obedece fielmente a este llamado. Esa es, en resumidas cuentas, la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que nunca respondió positivamente y enteramente de todo el corazón al llamado de Dios. Sí, por eso es que la gente se queda. Amén. Un pueblo que según Dios mismo lo describe fue incircunciso de corazón. Un pueblo que desde los tiempos antiguos y aún en los tiempos de Jesús era lo mismo. Vamos a ir un ratito, por favor, ayúdenme en Isaías 29:13 y en Marcos 7:6. Y aquí está un versículo que muchos lo declaran. Para otros, pero viven ustedes. ¿Qué es lo que dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es para que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es más que un mandamiento. No es más que un mandamiento. Marcos 7:6. Respondió él, les dijo, hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías? Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre natural. Que todo el tiempo dice que le honra a Dios. Le ama a Dios. Quiere estar con Dios. Dios es todo para él. ¿Sí? Pero ¿dónde está su corazón? Está lejos de Dios. Es que es obvio. ¿Por qué? Porque es un hombre natural. Es un hombre natural. El hombre natural puede hablar. Sí. El maestro Nicodemo no lo hizo así. Lo dijo. Sé que eres un hombre de Dios. Sé quién eres. ¿Sí? Pero su corazón estaba lejos. Lejos de la verdad. Lejos de la realidad. Amén. Ayúdeme en Juan 5:40. Juan 5:40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. El Señor está mostrando claramente, hermanos, que en nuestra vida siempre estamos viviendo de apariencia por ser personas naturales. Por eso dice, y no queréis venir a mí. No dice no podéis. No quieres. Dice no quieres. Punto. Tú no quieres venir a mí para que tengas vida. O sea, tú no quieres la vida. Tú dices yo quiero vivir. Pero el Señor te dice mentiroso. Tú no quieres venir a mí. Tú no quieres vida. ¿Por qué? Porque todo lo que yo te digo para ti es tontería. Es absurdo. Es loco. Es insignificante. ¿Cómo? No entiendo. Soy maestro, pastor, líder, evangelista y todo lo que usted quiera ponerse. Y el Señor dice, mentira. Tú no quieres venir a mí. No quieres hacerlo. Tú desechas y desprecias la vida. Es que es obvio. Eres un hombre natural. Amén. Entonces nosotros podemos mirar. El Señor a nosotros nos está dando cuál es nuestra condición. ¿Cuál
es nuestra condición? Somos hombres naturales. Esto le estaba diciendo a Nicodemo, sí, cuando le decía, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Podría haber un poquito de carne y un poquito de agua? No puede. No puede. Amén. Puede haber el agüita, pero si está sazonadita con cebollita, con ajito, con esa, ahí sale rico. Pero la carne con agua, no puede. No puede, hermanos. Esta es la condición natural. Vamos a ir, por favor, a Romanos 8:6. Mire, la voluntad del hombre está corrompida. Sí, la voluntad del hombre está corrompida. No busca a Dios ni le sirve como Él lo demanda. Esto es lo que nos demuestra la palabra. Cuando lleguemos a entender esta clave tan importante, entonces tendremos una mejor comprensión de la realidad tan horrible y desesperante que embarga al hombre. La voluntad del hombre está corrompida. ¿Sí sabe lo que significa la voluntad del hombre? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué es la voluntad? Lo que yo quiero. La voluntad, dícese de otra manera, es el libre albedrío. Sí, es el libre albedrío. El libre albedrío no consta en la palabra. Esa es una mala doctrina. Sí, porque usted vaya y busque libre albedrío, no va a encontrar en ningún lado libre albedrío. Pero el Señor sí nos muestra, sí, que el hombre por naturaleza hace lo que Él quiere. Y eso lo dejó bien claro en Génesis, cuando el Señor le dijo, mira, de todo esto puedes tomar, todo esto. Y el Señor dejó muy clara la palabra, de este no. ¿Te dio a decidir? No, no te dio a decidir. Nunca te dijo decide. Él te dijo de todos come, de este no. Fue claro, de este no. Entonces, ¿ahí había voluntad en el hombre? No había voluntad en el hombre. No había voluntad en el hombre. Dios a nosotros no nos hizo con voluntad propia. Eso es una mentira. No nos hizo con voluntad. Y ahí está lo que dice en Deuteronomio 30:19, me parece que es. Mire, pero el hombre cuando comió de ese árbol, desobedeció a Dios. Fue allí donde usted conoció el bien y el mal. Y como le pareció muy atractivo, muy chéverísimo, muy apto como para mí, muy para mí yo, ¿sí? Porque ahí sí puedo hacer lo que yo quiero, puedo decidir lo que yo quiero, puedo coger lo que yo quiero, puedo ir a donde yo quiero, a la final. Pero esa parte no le correspondía a Dios. No es de Dios. El que tú decidas no es de Dios. Porque Dios te dice, no vayas en pos de dioses ajenos. O te dice, si quieres decides. No, te dice, no lo hagas. Escoger. La vida o la muerte, la maldición o la bendición. Pero Él dice, ahora yo te ordeno, escoge pues la vida. ¿Sí? Entonces mire, ¿qué es lo que dice en Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Porque los hombres viven en una carne cuyos designios son enemistad contra Dios. Y ni se sujetan, o sea, no quieren, ni pueden sujetarse a la ley de Dios. O sea, el hombre natural no se quiere sujetar. El hombre natural no puede sujetarse. El hombre,
El hombre natural siempre, siempre, siempre caminará a su designio, a su mal, a su muerte, a su maldición. Créalo, hermano. Créalo. Créalo. Siga usted creyendo que puede decidir, que puede escoger, que puede hacer lo que quiera. Esa persona, cada vez que venga una persona a mi vida a hablarme, ¿qué haré, qué haré, qué haré? O cómo haré, cómo haré, cómo haré. Recuerde que vamos a estar hablando con personas naturales. ¿Por qué? Porque las personas naturales no conocen la verdad de Dios y no quieren tampoco. Dice, no quieren venir a mí. No quieren la vida. Porque el Señor les dijo, escoger pues la vida. Escoger pues la vida, te dijo. Pero el hombre natural quiere decidir su forma. Por eso yo le decía, el hombre natural, cuando viene el Señor y te empieza a enseñar, a guiar, a redarguir, a exhortar, qué sé yo, de la forma que el Señor venga, para ti todo es locura, tontería, absurdo y loco, y loco, y loco, y loco. ¿No es cierto? Entonces ahí se activa una función en mi vida natural que me lleva a hacer mi voluntad, lo que yo quiero. Amén. Están muertos espiritualmente. No le recibieron porque están muertos espiritualmente y porque necesitan vida espiritual para que sus ojos espirituales sean abiertos y para poder amar la luz y salir de las tinieblas. ¿Qué significa nacer de nuevo? Si alguien le pide a usted un concepto de nacer de nuevo, ¿qué me diría usted? ¿Qué me dirías, Raquel? ¿Qué significa nacer de nuevo? Una oportunidad, una nueva vida. Ya, una nueva vida. ¿Qué más? No. Ya. Morir. Ya. 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 Mire, nacer de nuevo, sí está bien, Joel. Nacer de nuevo significa dejar morir. Dejar morir todo lo que está vivo en nosotros. Todo. Todo. Nacer significa dejar morir todo. Todo lo que está vivo en nosotros. Porque no puede mezclarse lo natural con lo espiritual. O eres natural o eres espiritual, hermanos. ¿Sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo? Está haciendo que nosotros nos convirtamos en personas radicales. Radicales. No que un poquito de acá y otro poquito de allá. No, hermanos. Radicales. El Señor dijo el viernes, está preparando el camino para la recta final. Recta final. ¿Sí? ¿Alguien había sentido de parte de Dios? Sí, recta final significaba que iba a venir algo fuerte a nivel mundial, que iba a ser lo último para que su pueblo permanezca. Permanezca. Hablando de lo que tú dices en Romanos 6, y mira, y abajo en el 7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, cuando dicen que no pueden, significa que por más que quieran, no lo pueden hacer. O sea, exacto, ahí va una ley de la carne, hermano, una ley de la carne. Amén. Entonces dice, necesita dejar morir todo lo que está vivo en nosotros. O sea, todo lo humano y carnal que no proviene de Dios. Primer punto, dejar morir. ¿Sí? Y luego, dejar o dar vida a la verdad. Dar vida al nuevo nacimiento. La verdad, la luz, el amor. Esto es el Espíritu. Es el Espíritu. Sí. El 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. O sea, ¿eres bien o eres mal? O sea, no es la lucha. Así Un es. verdadero cristiano no debería existir la lucha. Amén. Porque eres espiritual. Ahí es donde se corta el libre albedrío. Porque Ajá. cuando tú vives con lucha, eres carnal. Ese es tu bien y el mal. Pero si tú eres espiritual, no hay lucha. Vas solo al bien, vas solo a la vida. Amén, amén. Por eso entonces, el Señor, ¿qué te está demandando? Te está demandando, sí, morir. Morir a todo, hermanos. Morir a todo. ¿Para qué? Para que tú des oportunidad a un nuevo nacimiento. Sí, nacimiento al Espíritu, a la luz, a la vida. Vamos a ir a 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de Amén. 1 Corintios 1:18, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Absurdo. Pero el espiritual me va a entender. Absurdo. Dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Porque habla de la cruz. Porque la cruz tiene mucho sacrificio, mucho dolor, mucha angustia, mucha aflicción. Sí. Y dice que es locura para los que se pierden. Es porque ellos no quieren aceptar la palabra de la cruz. No quieren entender la palabra de la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque de una o de otra manera nosotros hemos crecido, hermanos. Los que han crecido y otros los que se unieron, no aquí, pero en otros lugares, a un evangelio tan barato, hermanos, tan pobre, tan miserable, que les hizo creer que la cruz era riqueza, era prosperidad. Sí, que era tener todo lo que quisieras a pesar de cómo estaba tu vida. Y la palabra de la cruz significa, hermanos, mucho sacrificio, mucho negarse a sí mismo, mucho aceptar y obedecer lo que Dios anhela en nuestra vida, mucho tal vez de ser ignorantes. Jesús se hizo ignorante, dice que se hizo maldito, para que nosotros fuéramos lo contrario a Dios, a lo que Él en ese momento estaba haciendo. Por eso dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ciertamente dice, los que no aceptan el mensaje de la cruz, el evangelio, y lo rechazan, es porque para ellos es una locura, es una tontería. Ellos están 100% convencidos que el mensaje no tiene sentido, que tu caminar en base a la palabra de cruz no vale. Es tonto, es absurdo, es loco. Ellos están convencidos. Dice, es cosa de locos, pero para los que se salvan es poder de Dios. Esa palabra es clave, porque cuando dice que es poder de Dios, o sea, lo que yo entiendo, no es que, o sea, Dios quita los tropiezos de tu camino. No, es el poder que Dios te da para poder salir adelante o salir avante en cualquier situación adversa que atravieses. Amén, amén. Es exactamente, sí. Es que para los que deciden creerle, para los que están matando a todo lo que es lo natural y dejando que haya vida, sí, a todo lo espiritual, Dios va a hacer algo en tu vida y va a dar poder. ¿Poder para qué? Para que puedas caminar, para que puedas enfrentarte, para que puedas pelear la buena batalla, para que puedas encontrarte con esas otras personas que vienen a tratar de confundirte y que tú salgas avante a toda esa dificultad y aflicción que el enemigo pone en tu camino. Camino de cruz. Camino de cruz. Amén. Dice, y a eso nos preguntamos, y yo le pregunto a usted, ¿por qué el mismo evangelio, que es locura para unos, es poder para otros? Porque si cree. O unos son naturales y los otros son espirituales.
Ajá. Entonces, usted tendría que guardarse este versículo en su corazón. ¿Por qué? Para unos es locura y por hecho están muertos, están perdidos. Pero para otros, el mismo evangelio, la misma palabra es poder de Dios, es salvación, es vida. Mire, se convierte en poder de Dios a aquello que antes no se comprendía, ahora se comprende. Porque se transforma el corazón, entonces aquello que antes era locura se convierte en poder de Dios. O sea, para todos aquellos que han decidido morir y ahora están dando la oportunidad de que el Espíritu empiece a crecer en nuestras vidas, lo que era locura ya no va a ser locura, sino va a ser poder de Dios. Sí, va a ser poder de Dios. Tú ya vas ahora, ya la locura no entiendes, pero lo que viene a ser poder de Dios empiezas a entender tan claramente que no necesitas que traigan una pizarra y le digas, verás, es que 2 más 2 es 5. Pero ¿cómo? No puede ser 5. Sí, 2 más 2 es 5. ¿Por qué? Porque Dios dice que 2 más 2 es 5. Ah, cierto, sí, es 5. Es locura. Es locura. Pero es poder. Poder para que hagas las cosas que Dios quiere. Amén. Entonces ahí nosotros estamos entendiendo que el hombre estaba en un estado natural. Sí, el hombre estaba en un estado natural y pasó de ese estado natural a un estado espiritual. Y por eso ya no rechaza el evangelio ni las cosas espirituales. Amén. Eso es lo que habíamos leído en antes, en 1 Corintios 2. Mire, Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Esto teológicamente lo estamos llamando el llamamiento eficaz. Eficaz. Es de allí donde nace la palabra. Todos son, dígalo. Son llamados, pero pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Porque Dios a todos nos llamó. Pero ¿quiénes realmente quieren dar el paso de nacer verdaderamente? Son aquellos a los cuales sin ningún obstáculo, sin ninguna duda, simplemente, voy a explicarlo de esta manera para que usted entienda. En este caminar, nosotros nos encontramos con gente que siempre está preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no le preguntas a Dios por qué Él no te contesta, entonces vienes y preguntas a los demás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ese ¿por qué? 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 A ti te da una personalidad y una identidad. Que Dios está diciendo, yo te escogí, pero realmente no quiero llamarte. Porque todo quieres preguntar y todo quieres saber. ¿Por qué? Diga qué. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Lo que Dios haga o deje de hacer, ¿le interesa a usted? No. Al fin y al cabo usted debe entender que los planes de Él para nosotros siempre son buenos. Y la palabra lo dice. ¿Acaso Él podría irse en contra de su palabra, hermanos? Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer, hermanos. Todo lo que Él lo tiene planeado en nuestra vida siempre es bueno. Que tenga cruz, eso ya es diferente. Porque la cruz nos hace padecer. Eso te iba a decir. Eso justo porque Abigail dijo algo y es cierto, ¿no? Que la lucha no debe haber en el hombre en hacer su carne o hacer la cosa de Dios. Porque las luchas vamos a tener nosotros, eso es inherente. Pero ¿cuál lucha? ¿Por qué? Porque el mundo es lo contrario al reino de Dios. Entonces, por lo tanto,
tú, o las cosas del mundo van a estar contrapuestas, como dice aquí la Biblia, que y la carne y el espíritu se oponen. Sí, hay una, por decirlo así, una contienda. Y dice que, aquí por ejemplo dice Pablo, dice que este tesoro lo tenemos en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. ¿Pero para qué? Para que la excelencia del poder sea netamente de Dios y no sea de nosotros. Amén. Amén. ¿Qué es la naturaleza? Amén. Entonces, cuando estamos hablando de un llamamiento eficaz, sí, es porque Dios ha empezado a cambiar el corazón. Pero esto ya no radica en una decisión, radica en fe. Es en la fe de que cuando Dios hace o permite ciertas situaciones de nuestra vida, nosotros tenemos que entender que lo va a hacer para bien, que es una certeza, una convicción, una seguridad de que en el momento adecuado el Señor empezará a dar el fruto, empezará a dar el fruto, empezará a dar el fruto. Entonces, yo le pregunto esto: ¿el hombre debe cambiar, debe decidir? ¿Es él el que debe nacer? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Usted qué cree? Decisión. Decisión. ¿Qué dice usted? No, hermanos. No, hermanos. No. ¿Cuántos de ustedes decidieron venir a Cristo? ¿Cuántos? Todos decidieron venir a Cristo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Es Dios quien tiene que transformar el corazón del hombre para que comprenda y acepte el llamado que se le hace al arrepentimiento. Es Dios. Es solo Dios. Es Él. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque en ti tiene que haber una actitud de fe. La fe es la que te lleva a mover una montaña. Esa fe es la que mueve al Señor a cambiar el corazón del hombre. ¿Se acuerdan una vez cuando el Señor dijo: quédense quietito porque el Señor va a llevarse el corazón de cada uno? ¿Qué importa lo que Él vaya a hacer? ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Es lo mismo. Siendo que la condición del hombre, mientras se encuentra en su estado de incircuncisión, es resistir el llamado y el trato del Espíritu Santo en su corazón. Si Dios mismo no circuncida su corazón, el hombre nunca ha de venir a Cristo, nunca ha de creer, nunca ha de ser salvo. Exactamente eso, ninguno sería salvo. Porque quien debe hacerlo es Dios. Es Dios quien debe hacerlo. Vamos a ir a Ezequiel 11:19. Jeremías 31:33. Dios, previendo y conociendo que esta es la verdadera condición del hombre, habló de dar él mismo un nuevo corazón al hombre. De dar un nuevo corazón al hombre. Lea lo que dice en Ezequiel. Mire, el hombre natural, yo le dije que el hombre natural tiene una reacción y es activar su voluntad, y su voluntad es la que decide el bien o el mal, ¿no es cierto? Pero eso no viene de Dios, porque nosotros tendríamos solamente no que decidir, sino decir sí, yo lo hago, pero no porque tiene que activarse esa voluntad. Porque en ti, para que tú puedas decidir, primero tuviste que mirar, ¿me va a convenir o no me va a convenir? No
no para que tú tomes una decisión, no primero ves todo lo que esté a tu favor. Si sabes que está en tu contra, ¿lo haces o no lo haces? No lo haces. Tienes miedo a hacerlo. Por eso le decía, esto es fe. Cuando Dios viene y te dice, ahora pues, escoger la vida o la muerte, ahí es donde tú puedes hacer lo que tú quieres. Pero el resultado siempre será muerte. Pero cuando te dice, ahora pues yo te ordeno la vida, entonces, ¿tú qué deberías hacer ahí? Yo tomo eso, tomo la vida.